Inteligencia artificial, machine learning y pronósticos deportivos es lo que ofrece esta nueva plataforma de Football Brain. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Si aún no has visto ese vídeo, te invito a que le eches un vistazo y también te invito a que te suscribas a este canal, ya que va a ser aquí donde vamos a presentar sistemas como el de hoy. No conoces un sistema prepartido mejor que el que te voy a presentar hoy. Ahora lo vamos a ver. Así que lo dicho, suscríbete, dale ahí a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo vídeo. Seguiremos presentando sistemas, explicando conceptos, respondiendo dudas, etcétera, todo en este canal. Así que vamos a hacer clic en nuevo sistema, vamos a empezar a crear este sistema y vamos a ir hablando de conceptos que aún no hemos tratado en el vídeo anterior. Vamos a elegir la liga escocesa. Nos vamos aquí a Escocia, primera división escocesa, ¿vale? La Premier League. En temporada vamos a elegir de nuevo 4 como en el vídeo anterior. Y en mercado vamos a elegir el mercado de ganador local al descanso. Lo tenéis aquí, ¿vale? Hacemos clic en aplicar. Y en parámetros vamos a elegir 3 parámetros. Aquí vamos a seleccionar en primer lugar tiros totales y lo vamos a elegir solo del equipo local, ¿vale? Veis aquí, home. Lo añadimos, hacemos lo mismo con shots on goal, tiros a puerta, solo del local, añadimos, y corners, solo del local, y añadimos. Y ahora hacemos clic en aplicar, y vais a ver que aquí se nos activa en esta ocasión muestra de estadísticas. Le tenemos que decir a Football Brain con cuántos partidos queremos trabajar en esas estadísticas que hemos seleccionado. En este caso le vamos a decir 10, es decir, para cada partido de entrenamiento, Football Brain va a utilizar los 10 anteriores y va a intentar encontrar un patrón utilizando estas estadísticas, ¿vale? Ahora, parámetros de cuota. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Si no sabes de qué va esto, pues mírate el vídeo anterior. Ahí se explica y vamos a seleccionar equipo local ganador, equipo visitante ganador, equipo local ganador y empate a tiempo completo. Vamos a seleccionar también equipo ganador visitante al descanso, empate al descanso y equipo local al descanso también. Y ahora vamos a seleccionar los overs. Over-under 0,5, over-under 1,5 y over-under 2,5. Ya estaría. Le damos aquí a aplicar y vemos aquí abajo que tenemos 566 partidos de entrenamiento. Ya explicamos en el vídeo anterior qué significa que el sistema se vaya a entrenar con 566 partidos y 243 partidos son los que va a tener de testeo. Hacemos clic en entrenar. Vais a ver qué sistema se nos va a presentar aquí. Es brutal, es mi mejor sistema y cualquiera lo puede emular, ¿vale? Cualquier persona con una cuenta en Football Brain puede emular este sistema. Ahí está, 70%, 80%, 94% y aquí lo tenemos. Como veis, ya tenemos unos números brutales, pero los vamos a mejorar. Y vamos a hablar de otros conceptos como lo de la importancia de los parámetros. Una cosa que se me olvidó comentar en el vídeo anterior es que cada elemento de los que veis aquí, por ejemplo, temporadas, veis que tenéis un icono aquí con una interrogación. Si hacemos clic, se nos abre este pop-up, esta ventana, con una breve descripción de lo que significa, ¿vale? Por ejemplo, aquí en tus sistemas, pues le damos y tenemos un pequeño resumen de cada elemento dentro de esta tabla. O si nos vamos aquí a beneficio acumulado, hacemos clic y tenemos las opciones definidas. Bien, tenemos un sistema que de 243 partidos ha pronosticado 55, con un porcentaje de acierto del 69,09. Y eso resulta en una rentabilidad de casi el 35% desde marzo de 2022. Pero esto es con la fiabilidad al 50%, es decir, cuando el sistema, después de ser entrenado, detecta que hay un partido por encima del 50% de fiabilidad, lo pronostica. Y eso ha dado estos resultados. Pero la fiabilidad la podíamos modificar, ya lo recordáis. Podemos poner, por ejemplo, 65 de fiabilidad. Esto va a bajar la muestra. Efectivamente, ahora tenemos 36 y además también baja la rentabilidad, por lo que no nos conviene. Podemos ponerle 40, ¿vale? Y nos sube
nos sube la muestra y además tenemos una muy buena rentabilidad. Pero entonces, ¿cuál es la mejor fiabilidad? Ya lo explicamos en el otro vídeo, lo recordamos en este. Nos vamos aquí a clic en más opciones y análisis de fiabilidad. Y se nos abre esta gráfica. Vemos que con una fiabilidad del 10%, tenemos un yield del 35,66 partidos y una muestra de 193 partidos. Esto es una brutalidad. O sea, el entrenamiento que realiza Football Brain con estos parámetros, que ahora hablaremos de esta pestaña, el entrenamiento que realiza con estos parámetros ha encontrado un patrón que es una locura. De hecho, como veis, con cualquier fiabilidad el sistema está en positivo, ¿vale? Pero obtenemos el pico con un 10%. Lo vamos a modificar, ponemos un 10%, hacemos clic en OK y efectivamente 193 partidos y una rentabilidad de 35,66. Si nos vamos a la gráfica, vemos que desde marzo de 2022 tenemos una gráfica plana, pero una gráfica plana situada en 20% de yield, 19, 20, 21, 25 y además desde el año, o sea, desde el inicio de la segunda vuelta va hacia arriba, es una barbaridad. Vamos a ver desde la Liga Escocesa empezó en agosto, pues hago clic en agosto, tenemos aquí desde agosto de 2022 hasta marzo, casi un 40% de rentabilidad. Y ahora voy a seleccionar enero de 2023, ¿no? La segunda vuelta. Ahí está, enero de 2023 a marzo. Tenemos un 55% de rentabilidad en 56 partidos. Esto es una locura. Voy a seleccionar enero. Vamos a ver, enero de 2023 a marzo. 87,94% de rentabilidad con 33 partidos de muestra. ¿Vale? 15 partidos por mes. Y en marzo de 2023, ¿qué sucedió? 130,33% de rentabilidad con 12 partidos. O sea, yo no he visto un sistema prepartido igual en mi vida. Voy a reiniciar los rangos para ponerlo desde marzo de 2022. Bueno, como veis aquí hay un rango de cuotas en la parte inferior izquierda de 4 a 7 que no es rentable, pero yo lo voy a dejar, ¿vale? No lo eliminaría nunca porque estamos muy bien respaldados por el resto de cuotas, así que yo lo dejaría. Y vamos a hablar un poco de esto de la importancia de los parámetros. ¿Qué es la importancia de los parámetros? Bueno, lo primero que vemos es que hay una diferencia de color. Simplemente los que tienen un color lila, violeta o púrpura son los parámetros de cuota de mercado y los otros azules son los de estadísticas, ¿ok? ¿Y por qué Home Shots Total está así de grande y el over 0,5 Final Time está así de pequeño? Esto simplemente lo que representa es la importancia que está teniendo cada parámetro a la hora del entrenamiento de este sistema. ¿Y por qué el over 0,5 Final Time está tan pequeño? Pues básicamente esto siempre, si seleccionas este mercado, casi siempre va a ser el más pequeño aquí, porque normalmente la cuota siempre suele ser 1,05, 1,04, 1,06. Es decir, hay muy poca diferencia entre todos los partidos en ese mercado. Por lo tanto, la relevancia que tienen en el entrenamiento es mínima, ¿vale? ¿Significa que si elimino este mercado mi sistema va a mejorar? No necesariamente, ¿vale? Puede ser un indicativo, pero no necesariamente va a ser un requisito el hecho de eliminar el parámetro con menos importancia y que mejore nuestro sistema. Podemos probarlo, de hecho, podemos elegir aquí, eliminar el mercado over 0,5, aplicar, y tenemos que entrenar nuestro sistema de nuevo, ya que estamos modificando un parámetro y tenemos que entrenar nuestro sistema de nuevo. Quizás nuestro sistema mejora, quizás se queda igual, quizás empeora, no lo sabemos, ya que cada entrenamiento, ¿vale? Si le modificamos uno de los parámetros, una de las variables, puede resultar un sistema con resultados totalmente diferentes, ¿vale? Mirad, como es un parámetro que tenía poca relevancia, tampoco ha modificado mucho el sistema. De hecho, lo ha incluso mejorado, ¿no? Porque tenemos aquí ahora el rango de 4 a 8 que está en positivo. O sea que podría ser buena idea eliminar ese parámetro, ¿vale? En principio.
Pero esto no siempre suele ser así, ¿vale? Es un buen indicativo eliminar los parámetros que tengan muy poca relevancia en el sistema para intentar mejorarlo, pero quiero que quede claro que no siempre es. Bueno, con esto ya estaría presentado el sistema, tampoco tiene mucho más, simplemente quiero que, bueno, que veáis pues los partidos pasados y el último Motherwell Rangers no lo pronosticó. Los 1, 2, 3, 4, 5 del resto del día sí lo pronosticó, falló 1. Vota 2,8, 3,5, 2,88, etcétera, etcétera. Y bueno, nada más, de nuevo invito a todo el mundo a que se suscriba al canal y a que dejen los comentarios, primero, qué te ha parecido este sistema, y segundo, que nos dejes las dudas que tengas, si tienes alguna duda en relación a este sistema, a otro sistema que hayas creado, algún parámetro que no te quede claro, algún concepto del que tenga dudas, déjalo en los comentarios y te responderemos en cuanto podamos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.